Muy buenos días. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta primera parte de la conferencia virtual denominada Nociones de Contratación Estatal. Esta capacitación hace parte del ciclo de capacitaciones en competencias de los empleados administrativos y judiciales. La adquisición de bienes y servicios está dirigida a la satisfacción de las necesidades institucionales para el cumplimiento de sus funciones y de igual manera para el cumplimiento de los cometidos estatales. En tal sentido, al ser una función administrativa, la compra pública está debidamente regulada y reglada, por lo que todos los partícipes y actores que deben conocer la normativa y los procedimientos debe tenerse en cuenta que el proceso de compra pública debe surtir ciertas etapas, entre ellas la planeación que se materializa en los estudios, junto a los documentos previos que responden al análisis, soporte de la adquisición, qué se pretende y la definición de las reglas específicas de participación, competencia y selección objetiva de ofertas. Todo esto está regulado en lo que se denomina el Estatuto General de la Contratación Estatal. La conferencia del día de hoy tiene como propósito desarrollar el tema de la planeación en materia de contratación estatal y la elaboración de los estudios previos como elementos esenciales y necesarios en la construcción del proceso contractual público. El día de hoy tenemos el gusto de contar con el doctor José Camilo Guzmán Santos, abogado, especialista en Derecho Administrativo, Sustantivo y Contencioso Constitucional. También el doctor Guzmán es experto en compra y contratación pública, con experiencia en cargos de dirección, asesoría y confianza, ordenación del gasto y manejo de personal en la administración pública. Ha sido consultor y asesor para el sector público y privado, docente universitario y actualmente se desempeña como director de la Unidad de Compras Públicas de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura. Tan pronto finalice la exposición, nuestro conferencista invitado dará respuesta a algunas de las preguntas que ustedes tengan a bien formular a través del chat de participación. Doctor José Camilo Guzmán Santos, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora María Lucero Novoa, directora de la Escuela Judicial. Un saludo a usted y a todo su equipo de trabajo y, por supuesto, un muy gran saludo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, a los demás miembros del Consejo, y uno para todos los servidores y servidoras judiciales y las demás personas que hoy nos acompañan en esta primera sesión de lo que hemos denominado nociones de contratación estatal. Un gusto estar aquí con ustedes, les agradezco además pues, la invitación y la posibilidad de participar en estos escenarios académicos. Esa es una de las muchas cosas que me gusta hacer, pero realmente la academia me parece que es un escenario en el que podemos lograr cosas importantes para todas las personas. Como lo manifestaba usted y como lo acabo de mencionar, esta es la primera de 3 sesiones en las que vamos a referirnos al tema de contratación estatal, y en la de hoy vamos a específicamente centrarnos en el tema de la planeación contractual. Como apoyo a esta intervención voy a compartir una presentación, por lo cual me permito compartir pantalla de la misma. Entonces, vamos a dar inicio a esta sesión en la que, como les mencionaba, vamos a centrarnos en el tema de la planeación contractual y específicamente en algo que la mayoría de los que hemos participado de una u otra manera en temas de contratación pública tenemos noción del tema, que es de los estudios y documentos previos como el ejercicio de la planeación contractual. Entonces, antes de abordar todo el tema, prefiero y quisiera hacer una pequeña intrusión en las generalidades de la compra y la contratación pública, y me parece importante hacer esa referencia porque tenemos la costumbre de referirnos siempre a la contratación pública y se ha venido acuñando desde hace algún tiempo el concepto de compra pública como algo un poco más amplio y mucho más amplio
en términos de la compra y de las necesidades de las entidades estatales. Entonces, frente a eso, lo primero que quiero hacer referencia es darle la importancia a la compra pública que debería tener. A pesar de que es una actividad eminentemente administrativa, marcada dentro del concepto de función administrativa, a la contratación no se le ha dado relativamente la importancia que debe tener en el ejercicio de la administración pública, y adicionalmente siempre se le ha dado una connotación eminentemente jurídica. Si uno entra a revisar la conformación y configuración de las dependencias que se encargan de la compra y de la contratación de las entidades públicas, suelen estar generalmente compuestos única y exclusivamente de abogados. Se ha generalizado durante mucho tiempo, cosa que ha venido cambiando afortunadamente, de que el tema de la contratación pública es un tema jurídico. Y aún hoy se ve mucho en nuestros procesos de contratación cuando las dificultades en un proceso de selección, las dificultades en un proceso de determinación para la celebración de un contrato, entendemos que eso es un problema que lo resuelven los abogados. Y resulta que el tema de la compra pública y de la contratación como uno de los componentes de la compra pública va muchísimo más allá. Lo primero que hay que decir es que no hay ningún plan, proyecto, programa, función, nada de una entidad pública que realice para efectos de lograr su cometido y el cumplimiento de sus funciones que no pase por un contrato. La adquisición de los bienes y servicios que requiere para el cumplimiento de sus funciones, desde lo más básico, la papelería, los servicios de Internet que hoy son tan importantes, y las cosas muy misionales, la construcción de infraestructura, todo pasa por un contrato. Luego, de alguna manera, tenemos que entender que la compra pública, la contratación, es un asunto estratégico del Estado. Y es un asunto estratégico para poder desarrollar esos planes y esos proyectos, para poder ejecutar efectivamente y efectivizar el presupuesto, con lo cual las decisiones de compra pública, las decisiones de contratación son decisiones de gasto más que decisiones jurídicas, y que por lo mismo excede el ámbito jurídico normativo. Luego hay que entenderlo, y esa es un poco la visión que ha pretendido generarse desde hace algún tiempo en el Estado y no solamente en Colombia, sino en el mundo entero, de que la contratación va mucho más allá de un tema eminentemente jurídico y que tiene un componente económico. Es un asunto económico. Lo que hacemos en las entidades públicas cuando hacemos compra pública es hacer negocios. Y la idea es que hagamos buenos negocios. Y para hacer buenos negocios, y esa es un poco la introducción de todo nuestro tema, pues tenemos que aprender a adquirir bienes. Los que somos abogados, y creo que me imagino la mayoría de los que están aquí en este momento acompañándonos, y hago un paréntesis agradeciendo la participación de todos y cada uno de ustedes a la convocatoria que se hizo para esta presentación, y para las otras dos siguientes de una vez los estoy invitando. Somos abogados. Pero hay que romper ese esquema en el que la compra pública se entiende como un tema jurídico y llevarlo a un escenario mucho más amplio, a un escenario de lo económico, a un escenario de lo estratégico. Recordemos, no hay cumplimiento real de la ejecución de las actividades de una entidad pública, cualquiera que ésta sea, si los bienes y servicios que requiere para realizarlas no pasan a través de un contrato, que generalmente es la forma en que nosotros adquirimos este tipo de bienes. Esto nos lleva, en esos mismos términos económicos, a entender que muy probablemente ese principio básico de la compra pública es lograr obtener el mayor valor por el dinero público. Cuando nosotros como particulares hacemos algún tipo de adquisición o invertimos en un negocio, lo que queremos es lograr la mejor y mayor satisfacción con el recurso que estamos invirtiendo. Si lo que estamos es montando una industria, una fábrica, un negocio, un almacén, pues invertimos parte de nuestro capital y lo arriesgamos con el único propósito de obtener una utilidad. Es decir, estamos intentando extraer, exprimir, si se permite ese término, de nuestra inversión el mayor valor por esa inversión que estamos haciendo. Pues la inversión que hace el Estado tiene la misma finalidad. Hoy se está discutiendo en los escenarios públicos un ajuste, una reforma tributaria
con el propósito de poder seguir amparando una serie de proyectos y programas sociales que ha venido estableciendo el gobierno actual conforme para atender algunas circunstancias de la pandemia. Independientemente de esa discusión política, económicamente es cierto que si yo quiero obtener un mayor beneficio para la ciudadanía, pues necesito tener mejores recursos, pero sobre todo invertirlos de la mejor manera. Y si el cumplimiento de las funciones de un Estado pasa en su mayor parte por la compra pública, pues claramente el recurso que vamos a invertir ahí, que proviene del presupuesto de la nación, que proviene de los impuestos que nosotros mismos pagamos como ciudadanos, pues requerimos que ese valor, esos recursos sean presentados de tal manera y sean ejecutados de tal manera que logremos obtener el mayor valor por ese dinero. El Estado también obtiene utilidades, no de la misma manera como se entienden en una empresa o en un negocio particular. La utilidad del Estado es más y mejor justicia, más y mejor salud, más y mejor infraestructura, más y mejor seguridad. Entonces, si logramos hacer que todas las entidades estatales obtengan el mayor valor por el dinero que invierten en la adquisición de sus bienes y servicios que están dirigidos al cumplimiento de sus funciones, claramente estamos logrando ese mayor valor por el dinero y estamos obteniendo eficiencia, eficacia y economía en todos los aspectos de la administración pública y en específico en el tema de la compra y la contratación. De suerte tal que me parece importante que, y sobre todo para efectos de entender un poco lo que viene a continuación, hagamos una diferenciación entre el concepto de compra pública y de contratación pública. Pensemos en el esquema de compra pública como una línea de producción para obtener bienes y servicios. Y entonces ahí lo que tenemos es todo un ejercicio de actividades. Planeación, selección, contratación, ejecución y liquidación de todo este esquema para poder abastecerme de bienes y servicios. Luego, fíjense que la compra pública abarca todo este tipo de actividades, desde cuando tengo la idea inicial, y ya lo vamos a ver un poco más adelante, cuáles son todos mis instrumentos de planeación de la compra pública, hasta cuando termino habiendo seleccionado y contratado, ejecutado el contrato y terminado liquidando el mismo para que quedemos a paz y salvo con nuestros contratistas y podamos cerrar claramente este asunto. Entonces, fíjense, por ejemplo, que el gran contenido grueso, primero de contratación y de contenido jurídico, está en uno de los puntos específicos del flujo que estamos revisando, que es en la contratación, pero el resto tiene un gran componente y un contenido económico. Y es de ahí en donde sale entonces un concepto nuevo también que se está manejando desde hace algunos años, que excede ese conocimiento básico que nosotros manejamos de contratación estatal. Y es que ahora hablamos de un sistema de compra pública. ¿Y por qué hablamos de un sistema de compra pública? Porque estamos entendiendo que hay una estructura organizada que está pensada para tomar decisiones de gasto público, para conseguir bienes, obras y servicios a cargo de las entidades estatales, en donde hay una serie de actores que se interrelacionan y participan de manera adecuada para que se logre completar ese asunto. Y todos nos integramos a través de una normativa y de una regulación que tiene distintos niveles. Tenemos regulación constitucional, tenemos regulación legal, tenemos regulación reglamentaria y ahora tenemos una regulación adicional técnica especializada que se deriva de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compreficiente, que sumada con las decisiones jurisprudenciales, incluso con la misma doctrina, nos permiten completar todo ese escenario en el que se mueve el sistema. Y ahí vamos a encontrar entonces los actores del mercado. Quien vende, quien compra, quien produce, el sistema de regulación, los procedimientos, por supuesto, estamos hablando de una función pública. Luego tenemos como servidores que hacer lo que la ley nos permite y expresamente nos autoriza y tenemos una serie de procedimientos que están normativamente regulados. Tenemos unas autoridades que no solamente comprenden quien ejecuta el recurso, sino también quien controla, porque aquí también participan los órganos de control. Tenemos unos sistemas de información que se han establecido para este sistema de compra pública, en el que interviene entonces, por definición legal, el Sistema Electrónico de Contratación Pública, SECOP, y toda esta relación es la que nos permite hablar de que estamos dentro de un sistema de compra pública. Entonces, ¿qué es lo que nos ha ocurrido? Ha ocurrido que ese concepto inicial de contratación ha venido evolucionando y ha venido incluyendo otra serie de disciplinas y de elementos que nos permitan
llegar al mejor resultado para la administración pública, que es el bien y servicio que requiere, pero obtenido de la mejor manera en eficiencia, en eficacia y en economía. Si vemos esto, entonces, en esa línea de producción, si lo ponemos así, si yo tengo una fábrica de obtener bienes y servicios, pues lo primero que tiene que ocurrir es que yo necesito pensar. ¿Pensar en qué? Planear. ¿Qué necesito? ¿Cómo lo necesito? ¿Cuándo lo necesito? ¿Para qué lo necesito? Hay un ejercicio básico de planeación de la compra pública. Un ejercicio de planeación que tiene una gran cantidad de componentes. Cuando la Constitución señala sobre el Plan Nacional de Desarrollo y los planes regionales, los departamentales, los municipales, los distritales, lo que nos está diciendo es que tenemos que planear desde las autoridades que administran cada una de estas entidades territoriales la forma en que vamos a ejecutar una serie de planes y proyectos. Y nos dice cada 4 años, dependiendo de quién sea el gobernante y de cómo va a funcionar ese tipo de circunstancias, entonces nos va a generar un documento que es un documento maestro en el que vamos a determinar hacia dónde queremos llevar ese gobierno durante el periodo definido. Tenemos un Plan Nacional de Desarrollo, tenemos planes regionales de desarrollo y tenemos planes sectoriales de desarrollo. Así como el gobierno nacional tramita y maneja su Plan Nacional de Desarrollo, como uno de sus componentes, por ejemplo, está el Plan Sectorial de la Rama Judicial, que también está pensado a cierto tiempo para efectos de ver hacia dónde va. Y lo mismo puede pasar con el Congreso y por eso mismo puede pasar con otras entidades. A esta planeación plurianual, pues se une los planes anuales de acción. La ley nos indica que toda entidad estatal tiene que generar un plan anual de acción, que es la materialización por periodos más cortos de ese plan de desarrollo y de esos proyectos y metas a largo plazo. A eso hay que meterle también plata. Se requieren recursos finales para poder adquirir bienes y servicios, para funcionar. Entonces está el plan, está el presupuesto anual, y para hacer presupuesto anual tenemos que hacer proyecto que será presentado ante la autoridad que lo aprueba. Si es el nacional ante el Congreso, si es el departamental ante la Asamblea, si es el municipal o el distrital ante el Consejo. Y cuando estoy estructurando proyecto de presupuesto, también estoy planeando compra, porque ahí tengo que decir cuánto requiero para esto, cuánto requiero para lo otro, cuánto necesito para funcionar y cuánto necesito para crecer. Y cuando estoy hablando de crecer, entonces voy al otro elemento de planeación, los proyectos de inversión. Porque no solamente es gastar en el funcionamiento, en cuánto se va en la nómina, en cuánto se va en la luz, en cuánto se va en el agua, en cuánto se va en el teléfono. No, cuánto necesito para tener mejores colegios, cuánto necesito tener para tener palacios de justicia, cuánto necesito para digitalizar el sistema judicial, etcétera, un montón de cosas. Entonces tengo proyectos de inversión. Y aquí específicamente, y me excuso con aquellos que no sean servidores judiciales y que no estén dentro de este concepto, pues para nosotros dentro de la rama judicial está el Plan Operativo Anual de Inversiones, que es otro elemento en el cual vamos desagregando y vamos manejando ideas de compra y de contratación, porque cada forma de administrar los proyectos de inversión, pues nos llevan a la elaboración de proyectos que van a requerir pasar por un contrato para poderse materializar y luego vendrá la ejecución. Y ahí tenemos también entonces el Plan Anual de Adquisiciones, ese instrumento que ha definido la ley y el reglamento a través del cual las entidades hacen la lista de los contratos que pretenden celebrar durante un año específico a efectos de poder determinar una organización y un sistema de comunicación con los distintos proveedores para poder lograr ese ejercicio de contratación. Fíjense que todas estas herramientas son herramientas de planeación de la compra y no hemos todavía empezado ningún proceso de selección de contratación. Hasta ahora estamos pensando qué, cuándo y cómo. Y a eso, entonces, vamos a, ya habiendo, escúsenme, me devuelvo, ya habiendo llegado a ese proceso específico de compra pública, el que está sustentado en el Plan Nacional de Desarrollo, en los planes anuales de acción, que tiene presupuesto, que está amparado en un proyecto de inversión, que está incluido en el Plan Anual de Adquisiciones,
pues entonces ya nos vamos a sentar a pensar en ese proceso específico, y ese proceso específico tiene también una serie de componentes, todos propios de la planeación. Entonces aquí vamos a hablar de algunos conceptos. Uno, el estudio del sector o estudio del mercado, al que me voy a referir más adelante, pero muy sucintamente. Vamos a referirnos a los estudios y documentos previos como toda esa construcción, que además es una construcción colectiva en la que debe participar la entidad, no un grupo específico, no una persona específica, no una dependencia específica, sino la entidad en sí misma, para poder construir colectivamente todo el soporte que nos va a llevar a una contratación. De los estudios y documentos previos se deriva un pliego de condiciones como las instrucciones para poder participar en el proceso de selección, el cómo presento la oferta, el cómo me evalúan la oferta, el quién puede presentar oferta. Todo eso son reglas que están contenidas en el pliego de condiciones. Luego tendré que hacer todo el proceso de selección de ofertas y de contratista, y ahí ahora hablaremos un poco de eso cuando hablemos de los recursos, de los requisitos habilitantes. Luego celebraremos el contrato, ejecutaremos el contrato y liquidaremos el contrato. Después de este flujo, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo haber convertido una necesidad que la estudio al inicio, satisfecha, habiendo recibido el bien y servicio y tras una ejecución contrato. ¿A qué nos vamos a concentrar? ¿En qué nos vamos a concentrar hoy? Hoy nos vamos a concentrar a hablar de los estudios y documentos previos. Pero no puedo hablar de estudios y documentos previos sin hablar del estudio del sector y del mercado. Y aquí es importante entender por qué la normativa más reciente en materia de compra pública incluyó este concepto, el estudio del sector y del mercado. Pero para hacerlo, lo primero que te voy a decir es que no es una cosa nueva que se inventaron ni en el 2007, que fue la última reforma grande en materia de contratación. Posteriormente han habido algunas otras, pero digamos que aquí fue donde se planteó el concepto de estudio de sector y de mercado, ni en la reglamentación posterior en la que las autoridades concretaron este concepto, ¿no? Desde siempre. Y si uno entra a mirar la ley 80, y si uno mira después, y si uno va al decreto 222, y de pronto si uno se va mucho más atrás en los otros decretos que regulaban la materia de contratación, siempre ha existido una obligación para las entidades de entender el escenario en donde van a realizar la compra, en el escenario donde van a realizar el proceso de contratación, de entender cómo se mueve el mercado, de saber cómo se ofrecen los bienes, de saber cómo se compran esos bienes. Sin embargo, desde el 2007 para acá se ha generado una mayor especialidad, si queremos decirlo de esa manera, frente a este concepto. ¿Cuál es la idea? Pero lo importante es entender cuál es la idea. La idea es que las entidades entiendan a dónde van a comprar sus bienes y servicios. Yo solo poner este ejemplo para ilustrar un poco el asunto. Y es, si yo voy a hacer una compra, si yo quiero hacer una compra, voy a comprar, o alguno de nosotros quiere comprar un carro, o quiere comprar un computador, o quiere comprar una casa, quiere hacer una inversión, realmente, incluso para hacer las compras básicas del mercado. Uno va al almacén y no se queda con lo primero que ve. Revisa, mira, entiende qué necesita. Si yo quiero, si yo voy a hacer si tengo una familia grande, pues no voy a comprar como vehículo de transporte una motocicleta. Voy a necesitar un vehículo mucho más grande. Entonces, entiendo mi necesidad y voy al mercado y entiendo cómo funciona el mercado. Ese análisis de ese entorno en el que funciona, que no es solamente un análisis de precios, que es en el que a veces nos quedamos cuando a uno le dicen, vaya, haga estudio del mercado, entonces uno sale corriendo y pide 3 cotizaciones. Eso no es estudiar el sector, eso no es estudiar el mercado. Pedir 3 cotizaciones es hacer un análisis de precios, que es parte del estudio del sector y parte del estudio del mercado, pero el estudio del sector y el estudio del mercado va mucho más allá. La idea es acercarse al negocio, acercarse a conocer cómo funciona ese tipo de mercado, a ver cómo son las condiciones de fabricación, cuántos intermediarios hay, cómo puede mejorarse
la forma de obtener el servicio, poder encontrar información que nos permita construir los estudios y documentos previos. Luego, es supremamente importante que entendamos que para planear la compra y para construir esos documentos previos, tengo que hacer un muy buen estudio del sector y un buen estudio del mercado. Existen ciertas metodologías y guías para eso. Hay una establecida por Colombia Compra Eficiente, que uno tiene que tomarla y aplicarla en el sentido que es, si yo voy a comprar papelería, pues mi estudio de mercado y papelería para una pequeña necesidad, pues mi estudio de mercado y del sector debe estar referido a quien venda esa papelería en esas pequeñas cantidades. Si yo lo que voy es a construir una ciudadela judicial, a decirlo de alguna manera, pues tengo que hacer un estudio de mercado diferente. Tengo que acudir a otro tipo de proveedores. Y para hacer el estudio del mercado, pues no solamente tengo que ver yo qué necesito, sino quién lo vende, cómo lo vende, a cómo lo vende, pero también tengo que ver eso que yo necesito si alguien más lo ha necesitado. Y entonces voy a ver cómo lo compró, a cómo lo compró, cuándo lo compró y cuáles son esas condiciones. Con todos esos elementos, yo más o menos me preparo para poder acudir al mercado. Yo creo que es exigirle a veces mucho a una entidad estatal. Es decir, van a decir ustedes, pero, o sea, usted le está pidiendo a un funcionario, a un público, que sepa de tecnología, que sepa de construcción, que sepa de logística, que sepa de... Lamentablemente, un poco sí. Y es ayudarlo o decirle, tiene que prepararse un poquito, porque usted sí se va a enfrentar con alguien que conoce perfectamente el mercado. El que está del otro lado nos quiere vender sus bienes y servicios y él vive de eso y lo sabe hacer perfectamente. Entonces, si queremos tener más o menos una contienda comercial relativamente equilibrada, yo tengo que prepararme un poco. Y esa es un poco la finalidad del estudio del sector y el estudio del mercado. Poder ir a conocer a mi contrincante comercial y más o menos prepararme como para poder, decirlo en términos coloquiales, regatear cuando ya estamos haciendo el negocio. Porque si yo no conozco lo que quiero comprar y no tengo nada de preparación sobre ese mercado, pues claramente tengo una desventaja sobre el particular. Entonces, la idea de esto del estudio del sector y del estudio del mercado es prepararme. Con esa información que yo recojo haciendo el estudio del sector, que tiene distintas fuentes, el SECOP 2 nos tiene hoy una herramienta que nos permite hacer solicitud de información, pido las cotizaciones, busco información por internet y obviamente dependiendo de la complejidad de mi proceso, estudio es más o menos evolucionado. Y aquí, y tengo que decirlo sin ninguna preocupación, vale la pena y se puede y se vale copiar. Les aseguro, nosotros los que trabajamos en entidades públicas, que lo que nosotros compramos, salvo algunas excepciones, no es exclusivo. Las otras entidades también necesitan lo mismo. Las otras entidades necesitan papelería, necesitan seguros, necesitan combustible, necesitan internet, necesitan... Muchos de nuestros bienes o servicios también lo compran otros. Entonces aquí se vale copiarse, se vale ir a mirar cómo lo están comprando los demás y recoger de ahí los elementos que nos sirven para la construcción de nuestro propio proceso de contratación. Eso de alguna manera es sumar necesidades, hacer economías de escala y una serie de otras circunstancias que nos permiten mejorar nuestra capacidad operativa dentro del proceso de contratación. Con toda la información que he recogido, yo voy a construir lo que se llaman estudios y documentos previos. Generalmente en las entidades hemos formatizado, hemos construido una herramienta a la que llamamos estudios y documentos previos y ahí ponemos la información. Pero el concepto de estudios y documentos previos es la recopilación de toda la información que yo he hecho para efectos de poder construir el proceso de compra, para llenarme de información, de razones, de condiciones, etcétera. Esa es la información base para elaborar el pliego de condiciones. Les decía hace unos instantes que el pliego de condiciones son las instrucciones para el proceso de selección. Entonces, yo tengo un documento que me justifica todo lo relacionado con mi compra pública, que son los estudios y documentos públicos y documentos previos, y tengo otro documento u otros documentos que me regulan la selección, que son el pliego de condiciones. Luego, no son iguales. El uno se alimenta del otro, pero no son documentos
iguales tienen una finalidad diferente. Los estudios y documentos previos justifican necesidad, recogen el estudio del sector, recogen el estudio de mercado, verifican el tema de riesgos, analizan los criterios de adjudicación, verifican cómo se aplican los acuerdos comerciales. Todo esto va a indicar que conforme al estudio de mercado que hice, al estudio de sector que hice, ya tengo algún grado de conocimiento del negocio que me va a justificar lo que después voy a poner como regla de participación en mi pliego de condiciones. ¿Cuáles son los elementos mínimos de mis estudios y documentos previos? O sea, ¿qué tiene que contener un estudio y documento previo? Y aquí tengo la margarita del contenido. Entonces, ustedes ven ahí una necesidad, un objeto, una modalidad de selección, un valor estimado, unos requisitos habilitantes y de criterios de evaluación, los riesgos, las garantías y los acuerdos comerciales. Entonces vamos a irlos mirando uno a uno rápidamente para mirar de qué se trata cada uno de ellos. Porque esto es lo mínimo que debe contener de información, eso que por virtud de la ley y por obligación de ley, tengo que publicar y tengo que mostrarle a mis posibles interesados y a mis proveedores cuando estoy en el proceso de selección. Entonces esto lo tengo que además documentar. Y en el documento o en los documentos, que está en plural, debemos poder encontrar toda esta información. Cuando nos referimos a necesidad, nos estamos refiriendo a lo que la entidad requiere para cumplir con un cometido. Esa necesidad no es el qué, sino el para qué. Y eso es supremamente importante porque solemos confundirlo con el objeto contractual. La necesidad va mucho más allá de la materialidad con la que satisfago mi necesidad. Luego, si yo tengo, por ejemplo, un plan de mejoramiento de la infraestructura física, la necesidad no es tener 1000 metros cuadrados más de infraestructura. Mi necesidad es mejorar el acceso a la justicia, o mejorar el acceso a la educación, o la comodidad, o en este caso, por ejemplo, medidas de bioseguridad. Entonces, la necesidad es el qué voy a lograr, es esa utilidad social que al final voy a obtener cuando utilizo los recursos públicos y los exprimo realmente y logro obtener la utilidad del negocio estatal. Mejoré en 2 puntos porcentuales el índice nutricional de los niños. Programas de alimentación escolar. Entonces, no es cuántos desayunos compro, no, es cuál es mi necesidad, poder mejorar tal cosa. Y hacia allá voy. Si yo tengo una serie de cosas. Entonces, ¿aquí qué tengo que hacer? En esa necesidad debo verificar con claridad, con especificidad, con exactitud, con el resultado de lo esperado, tengo que indicar hacia dónde quiero ir, qué programa estoy desarrollando, qué metas quiero obtener, cuál es el resultado que quiero obtener, cuál es esa utilidad, vuelvo y reitero, que voy a cumplir. Y eso nos permite entonces llegar al objeto, y aquí es donde vamos a encontrar la diferencia entre esa necesidad y ese objeto, en el que a veces, con mucha razón y con mucha facilidad, confundimos. Definición de la necesidad: necesito computadores. Objeto: compra de computadores. No, la necesidad no es que yo necesite computadores, la necesidad, el computador ahí, por ejemplo, no es el resultado, es el medio. Mi necesidad es lograr la virtualidad del sistema judicial o mejorar las condiciones de prestación del servicio. Mi necesidad va mucho más allá. Y luego viene el objeto, y el objeto sí ya es la descripción completa del producto que se va a recibir del contratista y que va a permitir satisfacer la necesidad. Entonces describo el bien, con su ficha técnica, con sus características, con sus elementos. Describo el servicio, con sus prestaciones, con sus acuerdos de niveles de servicio. Describo la obra, entonces cuántos, y tengo los detalles de la misma.
Una necesidad mal descrita, incompleta, nos va a llevar a un objeto contractual mal descrito. Y eso nos va a llevar a una compra que no va a satisfacer la necesidad y que no va a permitir obtener el mayor valor por el dinero. Entonces, hay que entender para estos efectos dentro del proceso de planeación que cada una de estas cosas tiene un orden relativamente lógico para poderlo hacer. Fíjense que nosotros no partimos de hagamos una licitación pública. No. Nosotros partimos de qué es lo que necesito y ese qué necesito me va a dar un objeto y ese objeto, ya me devuelvo, me va a dar una modalidad de selección. Luego, el tema no es al contrario, no es contratemos directamente esto, no. Necesito esto, ¿cuál es el objeto que debería contratar? Y entonces pasamos a mi modalidad de selección. Cuando estamos definiendo el objeto, aquí es supremamente importante el detalle. Pero el detalle que permita la participación. Salvo algunas circunstancias, la idea de un proceso de contratación, de un proceso de compra pública, es que el proceso sea competitivo. Pero es el mercado el que nos va a indicar si realmente hay o no hay competencia. Fíjense lo importante que es aquí el análisis del mercado. Yo necesito comprar licencias de un software que tiene una propiedad intelectual. Pues claramente cuando vaya y analice el sector, el mercado, me va a llegar a la conclusión de que ese tiene un derecho de propiedad de autor y por esa razón mi forma de contratarlo va a ser diferente. Pero va a depender de alguna manera de esa definición de necesidad y de objeto, cómo llego a eso. Entonces, lo primero que defino, el objeto necesita detalle. Detalle para una competencia donde voy a seleccionar la mejor oferta de manera objetiva. Luego, cuando estoy en el proceso de describir el objeto, no me puedo recostar, si me excusan la expresión, frente a lo que a mí como que más me gusta o la describo de tal manera que solo voy a comprar eso que me parece buenísimo. A veces por el tiempo, por el desconocimiento, por alguna cosa, nos quedamos con aquello que ya conocí y no voy a mirar si hay algo nuevo mejor, si hay algo nuevo que me pueda completar o que me pueda mejorar o que me dé un mayor beneficio. Entonces, en este ejercicio de definición del objeto, claramente necesitamos al que conoce, no solo al que tiene la necesidad, sino al que conoce del tema. Si yo voy a comprar computadores, ¿cierto? Para poder satisfacer la necesidad de los proyectos y programas propios de las áreas de tecnología y del mejoramiento tecnológico y demás, lo cierto es que tengo que esperar que alguien que conozca de computadores me describa el objeto de computadores que voy a adquirir y lo describa de tal manera que participen o que puedan competir los mejores computadores, de tal manera que yo, dentro del proceso de contratación, pueda seleccionar al mejor computador. Y esto es supremamente importante. Yo no selecciono al mejor contratista o al mejor proponente, selecciono la mejor oferta. Y ahora vamos a hablar un poco más adelante de eso. Habiendo definido la necesidad, habiendo definido el objeto, entonces llego a la modalidad de selección. La ley me ha definido 5 modalidades de selección. Tengo la licitación pública, la selección abreviada, el concurso de méritos, la contratación directa y la contratación de mínima cuantía. La regla general es la licitación pública, pero la regla general de la licitación pública es residual. ¿A qué me refiero con que es residual? Que primero tengo que verificar que mi objeto contractual no corresponda ni a una mínima cuantía, ni a una contratación directa, ni a un concurso de méritos, ni a una selección abreviada para llegar a la licitación pública. La selección abreviada cuenta con una serie de causales. La contratación directa cuenta con una serie de causales y entonces lo que yo tengo que hacer una vez definido el objeto de contratación es verificar en qué modalidad de contratación me funciona, es la que le corresponde y me voy con esa a efectos de poder celebrar el proceso de selección y el proceso de contratación. El otro elemento que compone los estudios previos es el análisis del valor estimado y aquí es donde es importante las cotizaciones, pero no solo las cotizaciones.
Cuando yo hago un análisis de precios para poder conocer el valor estimado del contrato, no solamente me quedo con la información que recojo de las cotizaciones, sino también tengo que recoger un poco la información de mi histórico contractual. Generalmente este tipo de bienes los compro todos los años o cada cierto tiempo, entonces yo tengo mi histórico, pero también sé que hay otras entidades que compran lo mismo y entonces voy y verifico a cómo lo compraron y hago un análisis económico, microeconómico, de cómo debe resultar mejor la adquisición de este producto y puedo hacer de alguna manera ejercicios de simulación de procesos para determinar cuál debe ser realmente mi presupuesto a ofrecer. Claramente yo soy el que tengo, yo tengo la noción de que no es lógico en términos de negocio que a uno le pidan que indique cuál es la plata que tiene para comprar algo. Imagínense ustedes entrando a una zapatería y preguntándole al vendedor cuáles de esos zapatos que estoy viendo valen 500.000. Muy probablemente un vendedor muy agudo, alguien que vive de eso, dice, señor, ninguno de esos zapatos vale 500.000, valen 600.000, pero por ser a usted se los voy a dejar en 500.000, escoja el que quiera. Y entonces en ese momento perdí mi capacidad de negociación porque de una vez le dije al vendedor cuánta plata tengo para comprar. Sin embargo, por razones de otro tipo de principios de contratación, en la contratación pública tenemos que decirle a los interesados cuánta plata tengo para comprar. Pero esa plata yo debo llegar a ese valor habiendo hecho un muy buen estudio de mercado. Si me quedo solo con mi valor histórico, probablemente no estoy conociendo los cambios que el mercado pudo haber generado en ese escenario. Si me quedo solo con la información de los posibles interesados, ellos no me van a decir de primera mano, sin estar dentro del proceso, por cuánto realmente me van a vender. Si me quedo con la información de otros compradores, puede ser que ellos hayan hecho también un muy mal negocio o uno muy bueno y yo me quede con información incompleta. Por eso, al hacer el análisis del valor estimado, yo tengo que ser mucho más profundo en ese análisis para poder llegar al valor estimado del contrato. Los siguientes elementos que tengo que definir y explicar y justificar en los estudios y documentos previos son los requisitos habilitantes y los criterios de evaluación. Aquí es súper importante señalar que los requisitos habilitantes se predican del proponente, de la persona que me va a vender, de la persona que me va a prestar el servicio. Y los criterios evaluables se refieren a lo que me vende o el servicio que me presta. Es decir, los requisitos habilitantes son para el proponente y son una verificación, no tienen puntaje, mientras que los criterios evaluables son los que le aplico a la oferta, a lo que me va a vender, y ellos son generalmente puntuables. Los requisitos habilitantes deben ser proporcionales al tipo del proceso de contratación, son susceptibles de lo que se llama subsanabilidad, que ese es un tema del que daría para otra charla enorme y larga de este asunto por todas sus connotaciones, y tienen un instrumento legalmente establecido para acreditarlos en la mayoría de procesos de contratación, que es el registro único de proponentes. Cuando estamos hablando de criterios evaluables, entonces tiene que ver con la oferta, con lo que voy a comprar, y dependiendo de la modalidad, ese criterio evaluable es o solo el precio, o solo la calidad, o es la ponderación de criterios de calidad y precio. Los requisitos habilitantes los define la norma como condiciones de aptitud mínima que el proponente debe cumplir, de acuerdo que una vez verificados esos requisitos habilitantes, todos los proponentes que los cumplieron, que pasaron ese margen, están en igualdad de condiciones para la competencia de sus ofertas. Reitero que lo que uno selecciona son ofertas. La mejor oferta, la que mejor satisface a la entidad conforme los requisitos que ha señalado para evaluarla, pero de quién ha cumplido ese mínimo o esa media que yo he establecido como habilitante dentro de los procesos de contratación. Los requisitos habilitantes son 5, en realidad son 4, señala la ley, pero hay uno quinto para las obras. La capacidad jurídica es la experiencia, es la capacidad financiera y la capacidad organizacional. El quinto al que me refiero, que es exclusivamente para contratos de obra, es de la capacidad residual, de tal suerte que yo también verifique que el proponente no haya agotado
su capacidad de construir por estar ejecutando ya previamente otro tipo de contratos que le agotan esa capacidad de construir. Estos requisitos habilitantes de capacidad jurídica, experiencia, capacidad financiera y organizacional, estos dos últimos, financiera y organizacional, se miden a través de indicadores financieros que se extraen de los estados financieros del proponente. La capacidad jurídica, abogados, entendemos que es esa posibilidad, esa capacidad de obligarse, y la experiencia es ese conocimiento previo que yo he obtenido por la realización de procesos de contratación similares al que estoy participando. Frente a los criterios evaluables, entonces, nuevamente entendemos que estos criterios evaluables dependen de la modalidad de contratación. Ya vimos que hay 5 modalidades de selección. En la licitación pública, los criterios evaluables son de la ponderación de calidad y precio, pero, por ejemplo, en la selección abreviada para bienes de características técnicas uniformes, el criterio evaluable es el precio, y en los concursos de méritos, el criterio evaluable es el técnico. Entonces, ahí hay unas diferencias específicas. Única y exclusivamente, y aquí lo dejo como un detalle para dejarlo en punta, que en algún momento podremos referirlo, en el concurso de méritos es posible calificar al proponente. Existe esa excepción legal, no de calificar a la oferta, sino al proponente, habiendo dicho ya que al proponente se le verifican los requisitos habilitantes, pero en el concurso de méritos es posible calificar al proponente. Básicamente porque parte de lo que uno contrata en un concurso de méritos es al proponente. El proponente en sí mismo es oferta, él mismo se ofrece para poder desarrollar esa actividad intelectual que viene del concurso de méritos. El otro componente grande que viene en los estudios y documentos previos es el análisis de riesgos previsibles. Sobre este punto específico, y como en las novelas que tanto nos gustan, simplemente les voy a dejar un adelanto porque los riesgos son el contenido de nuestra segunda sesión que realizaremos dentro de una semana. Dentro de estas charlas de nociones de compra pública analizaremos bien qué es el tema de riesgos previsibles, pero les dejo esto. Riesgo es un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del proceso de contratación o en la ejecución del mismo. La idea del análisis de riesgos es que nos adelantemos a lo que puede pasar y establezcamos formas de mitigar el riesgo o de evitar el riesgo. Pero a eso, como les digo, nos dedicaremos la próxima semana. El otro elemento que viene en los estudios previos es el tema de garantías, que nos sirven para amparar un poco de riesgos, pero es porque, como en la compra pública estamos arriesgando recursos públicos, pues claramente es importante que la entidad exija algún mecanismo para garantizar el cumplimiento, uno, de la oferta, es decir, la seriedad de la oferta, que la persona que nos está ofreciendo cumpla con ese ofrecimiento que nos está haciendo, y después que cumpla con la ejecución del contrato. De conformidad con la normativa existente, existen una serie de amparos que deben constituir la garantía única de cumplimiento por el anticipo, por el pago anticipado, por la cláusula penal, por las multas, por el pago de prestaciones y salarios, etc. Hay una serie de amparos, y para efectos de las garantías existe una reglamentación específica en donde todas la garantía única de cumplimiento tienen las mismas condiciones y no pueden ser variadas por las compañías de seguros, y tienen unas ventajas, digámoslo así, para las entidades públicas. Lo cierto es que la normativa protege a la entidad pública porque tiene que proteger el recurso público. Lo que está invirtiendo la entidad son recursos públicos, y eso hace que deban garantizarse de mejor manera, y para ello la exigencia de garantías dentro del proceso. Luego, el estudio previo lo que hace es que debe analizar qué tipo de garantías y qué alcance o qué suficiencia, como se denominan, deben de tener esos amparos de las garantías de cumplimiento. Y finalmente, en los estudios previos tiene que haber un análisis de acuerdos comerciales. ¿A qué se refiere esto? Estamos en una economía globalizada en donde los países celebran tratados y acuerdos para mejorar sus condiciones comerciales, y eso nos lleva a que muchas veces nosotros debamos tratar al extranjero como si fuera nacional, así como nosotros, cuando estamos en el extranjero, nos tratan como nacionales de allá. Y hemos acordado de manera bilateral o multilateral con otros países la manera como atendemos ese tipo de acciones de participación nuestra
en sus procesos de contratación y la participación de ellos en nuestros procesos de contratación. Entonces, como tenemos varios acuerdos comerciales celebrados en el Estado, vigentes en el Estado colombiano, los estudios previos tienen que hacer el análisis de qué acuerdos comerciales de ellos se aplican dentro del proceso de contratación a efectos de poder verificar el tratamiento que se le va a dar al extranjero dentro del proceso nacional, de si ese tipo de procesos están amparados o no por el proceso de contratación y si adicionalmente el bien o el servicio está incluido o excluido o si por el valor se pueden generar. Todo este análisis también debe estar incluido dentro de los estudios y documentos previos. Entonces, de manera muy rápida, y es en razón del tiempo que en este momento se está agotando, hemos revisado el contenido de los estudios y documentos previos. Todo ello nos lleva a construir el pliego de condiciones, que de la primera manera como lo presentamos es a través de un proyecto de pliego de condiciones. Entonces, lo primero que mostramos es un proyecto de pliego. ¿Para qué? Para que la construcción colectiva que hemos hecho al interior de la entidad ahora pueda ser revisada, observada y comentada por los interesados. Pero esto ya es la siguiente etapa. Nos hemos concentrado en el instrumento básico de planeación de cada proceso de contratación que se llama estudios y documentos previos, y ya de aquí en adelante vendría todo el proceso de selección relacionado con el particular. Con esto hemos agotado el tema de hoy. Doctor Guzmán, muchas gracias por su muy interesante, clara y didáctica explicación acerca de este tema tan importante de la planeación de los documentos y estudios previos para la elaboración de un contrato. Vamos al fragmento de preguntas, doctor Guzmán. Claro que sí. La primera, ¿por qué todos los procesos de contratación requieren de estudios y documentos previos? Doctora María Lucero, digamos, uno podría hacer la respuesta rápida porque la ley lo obliga, pero pues ese no es el sentido del tema. Es necesario porque toda inversión de recursos públicos requiere de un previo análisis, de un previo estudio para poder lograr obtener el mayor beneficio que pueda obtenerse de esa inversión y de ese recurso. Entonces, no solo es porque tenemos la obligación de hacerlo, porque la ley no lo manda, sino porque de esa manera nos preparamos de mucho mejor manera para estructurar un proceso selectivo en el que logremos contratar, logremos seleccionar la mejor oferta de un proponente habilitado para poder satisfacer nuestra necesidad. Doctor Guzmán, ¿cuál es la diferencia entre la definición de la necesidad a satisfacer y la definición del objeto del proceso de contratación? Pues yo, por fortuna, me detuve un poco en ese tema y lo hice con alguna precisión, pero lo reitero. La necesidad es el para qué y el objeto es el qué. Entonces, cuando yo estoy definiendo la necesidad, no estoy definiendo la materialización del proceso de compra, sino el resultado que espero obtener y la meta que espero lograr, hacia dónde quiero ir. Si yo tengo claro y entendido de que todo proceso de compra y de contratación está destinado en últimas al cumplimiento de los fines de la entidad, del desarrollo y el cumplimiento de sus metas, de sus proyectos o de sus programas, pues claramente cuando definí ese proyecto, ese programa, definí una necesidad. Yo necesito mejorar las condiciones de salud, de justicia, de defensa, de seguridad, y entonces mi proceso va dirigido a eso. ¿Con qué lo hago? Con un objeto materializado en la descripción de un bien, de un servicio, de una obra, que es la definición del objeto. Doctor Guzmán, ¿qué miden los requisitos habilitantes? Los requisitos habilitantes, doctora María Lucero, y a todos los asistentes, son la medida de aptitud del proponente. Entonces, nosotros en el proceso selectivo y en el proceso de compra tenemos el que vende o el que presta el servicio y lo que vende o el servicio que presta. En el proceso de seleccionarlo, yo tengo que primero mirar que mi contratista, mi futuro contratista, sea un contratista apto. Y para eso, entonces, establezco unos requisitos que llamo habilitantes o que la ley llama habilitantes, que son de capacidad jurídica, de experiencia, de capacidad financiera y de capacidad de organización, y determino, conforme a mi estudio de mercado,
en el sector en el que me voy a mover, cuál es la media o cuál es el parámetro de medible que yo permita una buena competencia y que permita una buena participación, que haya una pluralidad de proponentes para que realmente esto sea un ejercicio competitivo, y defino esos criterios para medir, valorar, verificar ese cumplimiento del proponente. Una vez he verificado los requisitos habilitantes, todos esos proponentes y sus ofertas se vuelven aptas para ser evaluadas y de ahí seleccionar la oferta más favorable. Doctor Guzmán, usted manifestó en su conferencia que cuando se quiere adquirir un bien y un servicio, hay que buscar a quien lo conoce. Eso significa que quien necesita un bien y servicio dice el para qué lo necesita y el qué. La construcción del proceso de compra es una construcción colectiva. Bueno, y eso, pues, digamos, esa es un poco la teoría, ¿sí? Porque nosotros nos encontramos con que este ejercicio lo realizan entidades muy grandes como entidades muy pequeñas. Entonces, si yo voy, por ejemplo, a una alcaldía de un municipio de sexta categoría, pues me voy a encontrar con que su estructura organizacional es muy pequeñita. Entonces, el que necesita es el mismo que estructura, es el mismo que selecciona, es el mismo que... Pues, pero digamos que en teoría sí es importante que haya una construcción colectiva, que el ejercicio de entender qué se necesita, el para qué se necesita y el qué se necesita no está en cabeza solamente de una persona. Entonces, uno, por ejemplo, entendería que quien mejor está en condiciones de definir la necesidad, pues es el que tiene a su cargo el proyecto o el plano, el programa que tiene la necesidad, que se va a desarrollar. Y a su vez dentro de ellos debe estar el que entonces conoce técnicamente en detalle con qué lo puedo satisfacer. Pero esa persona no tiene por qué necesariamente saber cuál es el tema de la capacidad jurídica o el tema de las condiciones financieras. Entonces, este es un ejercicio de construcción colectiva en el que deben participar todos los posibles interesados dentro del proceso de contratación para poder completar toda la información y toda la documentación. Muy bien, doctor Guzmán, aquí han llegado muchas preguntas, pero ya en su momento las agotaremos. Como son 3 sesiones más, haremos las preguntas por el tiempo que transcurre tan rápido. Claro, un agradecimiento especial al doctor José Camilo Guzmán Santos por su muy clara, didáctica y pertinente explicación sobre la importancia de la planeación en el proceso de contratación estatal, entendiendo el rol que desde su posición y participación tiene en la elaboración de los estudios y documentos previos, con el fin de lograr desarrollar competencias que les permitan a todos los intervinientes, como bien lo manifestaba el doctor Guzmán, en el proceso contractual. Es una estructuración colectiva y eso es muy importante para el logro de los objetivos y cumplimiento de los fines, no solo de las necesidades de cada dependencia, sino en general de la administración pública. Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia y que se conectaron a esta conferencia virtual. Y a propósito del tema de hoy, nos despedimos con una frase del científico estadounidense Thomas Edison. La buena fortuna es lo que sucede cuando la oportunidad se encuentra con la planificación. Muchas gracias. Feliz día para todos y para todas.